ni de actitudes extremistas, porque lo hay en ambos lados. Yo estoy hablando de que nosotros queremos vivir y por vivir vamos a defendernos. Y para defendernos tenemos que tener una acción de defensa atacando al enemigo que nos ataca día a día durante años. Yo quisiera preguntar al señor Chávez, ¿qué haría él si de Quito le tiran a Caracas cohetes todos los días? ¿Qué haría Buenos Aires si le están tirando desde Santiago de Chile cohetes todos los días y muere gente? También, sí. Perdón, Sí. y si también si un civil, sea israelita o palestino, se muere, es una tragedia, ¿no? Sin duda. Pero también hay otra historia, hay otro lado de la historia de los que se han muerto en Israel, y también se han muerto un montón de civiles en los territorios palestinos. Sin duda. Niños, mujeres, todo sin duda. Es igual en la los dos tragedia lados. de la guerra, sin duda. Es una tragedia que pase en los dos lados. También es una tragedia que los palestinos usan el mismo argumento que estás usando vos cuando estás hablando de defenderse. Y es por eso... ¿Defenderse de quién? Bueno, los palestinos... No hemos tirado un solo misil. Sí, pero los palestinos tienen 40 años viviendo bajo ocupación. Se la devolvimos Israel. Hace 3 años, ya no es una excusa. Sí, pero Israel controla la entrada y salida de Gaza. Los palestinos controla todo por los palestinos mismos, Craig? ¿Qué hicieron los palestinos por ellos mismos? Se les entregó, se los subvencionó, se les entregó hace 3 años cientos de millones de dólares para que creen fuentes de trabajo. ¿Qué hicieron? Lo gastaron en armas. ¿Qué hicieron? Hicieron túneles. ¿Qué hicieron? Se prepararon para la guerra. ¿Qué les dieron a la población? Es muy lindo decir que la culpa lo tienen los israelíes. Claro, nosotros somos los culpables. Pero ¿qué hicieron ellos por ellos mismos? ¿Qué hicieron ellos por ellos mismos? Por esa miseria, por el hecho que viven como viven. ¿Qué es lo que ellos han hecho por ellos mismos? Pero viven así porque están bajo ocupación. ¿Qué ocupación? No hay ocupación. En Gaza no hay un solo israelí. Hay. No, Israel... perdón, las pruebas son las pruebas. En Gaza hoy en día, más allá de lo que de la entrada del ejército de Israel, de la incursión del ejército de Israel hace 10 días, o hace unos días, ¿qué ocupación? En Gaza no hay un solo israelí. No, pero el Estado y el ejército de Israel controla la entrada y salida de la franja de Gaza. Nosotros cuidamos la frontera nuestra, no la entrada y salida. Nosotros cuidamos que no entren terroristas por la frontera. ¿Qué país no cuidaría eso? Yo quiero ver, nosotros estamos en nuestra frontera, no cuidando quién entra, sino quién sale. Los que entran son los que vuelven. Queremos saber quién vuelve. Porque nosotros generamos trabajo en Israel para ellos. Yo quiero decir lo siguiente, ¿no? La Gendarmería Argentina controla las fronteras argentinas. Sin duda. Y en tu país, sí, claro, la policía controla a rajatabla la frontera con México para que nadie le entre. Cuidar la soberanía, cada país. No he trabajado casi nada en el Medio Oriente, entonces no le puedo decir. Cada uno controla su frontera y cuida, porque Israel sufrió durante mucho tiempo gente que le entraba al país con un cinturón lleno de bombas y se metía en un shopping. El problema es que Israel controla quién entra al territorio palestino. Ellos no están controlando su frontera propia, como Israel y Estados Unidos. Yo lo que quiero decirte, pero no con el entusiasmo de declaración, de que los únicos culpables de la tragedia palestina son los palestinos. No solamente yo ahí no coincido, sinceramente. Estás en pleno derecho. Porque creo que no habría que decir los palestinos. Sino que hay un grupo de delincuentes, sin duda, extremistas, que han perjudicado a su propio pueblo. Sí, sin duda. O sea, hay muchos palestinos que son indudablemente víctimas de ese grupo terrorista. Pero Eduardo, ellos lo eligieron. Ellos, la masa, nosotros no podemos, seguramente en todo país hay gente que se opone a actitudes determinadas de su gobierno, pero en los países democráticos se los elige. Esta gente, democráticamente, entre comillas, subió al poder, y lo único que hizo en el poder es declarar que ellos van a luchar hasta el fin. Ellos están... No creo que es el único, o sea, también han hecho muchos servicios sociales y han intentado de construir escuelas y hospitales así. Es un movimiento social, también es un movimiento armado y también es un nació movimiento y creció, político. Nació como un movimiento social.
aprovechando las condiciones que se dieron. No dejo de culpar a los que no hicieron para que eso no se dé. Nació como movimiento social y después se transformó en un movimiento armado, donde a esa gente que se le dio de comer y se la ayudó, se la adoctrinó para que vaya a sacrificarse en la Guerra Santa. Esa gente no habló nunca de paz y no habla de paz. Hablan de convenios, de cese de fuego en base a los intereses de ellos. Nunca hablaron de paz. Con esa gente no podemos hacer la paz porque ellos no quieren la convivencia y la paz con nosotros. Ellos quieren la destrucción de Israel. Israel no se lo va a permitir. Hay otros países que hablaron de paz después de haber vivido guerras y guerras muy sangrientas. Con ellos vivimos en paz. Es cierto con respecto a Egipto, es cierto con respecto a Jordania, y puede ser cierto con respecto a otros países. Ellos están ahora sirviendo los intereses de Irán y están victimizando al pueblo de ellos. Yo digo, no todos los palestinos tienen la culpa, pero los palestinos son víctimas de los propios palestinos. Pero también creo que es importante conocer o saber las razones por las cuales han elegido a un grupo como Hamas, y eso es el estrés que ha causado 40 años de ocupación. ¿Sabes por qué? Porque había una gran corrupción en el gobierno anterior. Sin duda. De los palestinos, pero también... Claro, entonces dijeron, nosotros vamos a terminar con la corrupción, les vamos a dar. Esa es una razón. Eso es lo que hicieron, ¿no? Sí, claro. No, pero también es un pueblo que está viviendo hace 40 años bajo una ocupación. Sí, no, pero no es una razón para decirse hay que inmolarse, los chicos las madres tienen que salir. Si vos ves a las madres adoctrinadas... si no tenés esperanza, si no tenés esperanza por un futuro, pero ¿por qué yo le tengo que echar la culpa a los israelíes que si me dieron la oportunidad de que yo cree mi propio destino y mi propio futuro? Sí. El mundo estaba dispuesto en ayudar. Nosotros tenemos intereses de ayudar y que le abastecemos y le damos presupuestos, y nosotros queríamos crear una situación para que en un futuro podamos convivir. Lo que pasa es que esta gente crea todas las condiciones para que no podamos convivir. Entonces, si vos me justificás que 8 años un país tiene que recibir, ¿qué Israel tendría que hacer? Yo le pregunto al lado, si vos estás defendiendo el otro lado, ¿qué es lo que considerás que Israel tendría que hacer? ¿Seguir recibiendo a sus civiles? ¿Seguir bajo esa presión constante y diaria y enterrando a sus hijos y a sus familias? No entiendo. Yo quiero dejar en claro que no estoy defendiendo ningún lado, estoy intentando explicar la mentalidad de los palestinos después de tantos años de viviendo así, y o sea, todos los conflictos así y lo que está pasando en las últimas 2 semanas tienen sus razones, sus explicaciones, sus raíces en la historia, lo que ha pasado en los últimos 10 años, en los últimos 40, en los últimos 100, y es cierto también lo que estaba pasando en los últimos 8 años con los cohetes lanzado a Israel. O sea, todo tiene una explicación. Entonces, yo no quiero defender a Hamas ni a Israel. No importa. Estoy intentando explicar la mentalidad, ¿no? Yo, como me declaré pacifista, quiero demostrarlo. Yo, incluso en su momento, he dicho que estoy dispuesto a renunciar. Yo no represento a nadie ahora, pero digo que yo represento a un grupo muy grande de gente en Israel que está dispuesto a renunciar a territorio en ese país tan chiquito como Tucumán, bajo el precio de la paz. Pero yo no estoy dispuesto a que me exterminen. Ya está, ya pasó, ya la historia. Y no, ahora hay gente acá que compara, que nosotros estamos comportándonos como los nazis, la ignorancia de esa gente que no sabe lo que fue el Holocausto, no sabe quiénes fueron los nazis, y entonces nos comparan a nosotros. Bueno, perdón, el cardenal Martino en el Vaticano ha dicho que Gaza es un campo de concentración. Gaza es un campo de desolación por el hecho de que los dirigentes del pueblo palestino no han hecho nada por ellos mismos. Hoy en día no es Israel de hace 40 años. Israel durante estos 40 años pasaron cosas. Hubo programas de paz, se habló y se trató de llegar a acuerdos.